Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos. A nombre del director de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Especializada Hospital 2 Tarapoto, tengo el agrado de presentar al licenciado en nutrición, Luis Enrique Parova, que en esta oportunidad nos va a hablar de un tema muy importante como es la alimentación del paciente. Licenciado, tiene la palabra. ¿Cómo estás, colega? Muy buenas tardes. Sí, muchas gracias y bueno, siempre de capacitación pendiente de temas importantes. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que quizás, hablando de modas y hablando de costumbres, ya la diabetes se ha hecho una costumbre muy buena acá. Y miren, y lo que yo les voy a facilitar es lo siguiente. La diabetes, si bien es cierto, es una enfermedad metabólica, es una enfermedad causada por alteraciones en el síndrome metabólico. Gran parte de ellas, y aquí San Martín, y este dato que les voy a dar es un dato ya de salud también que mira el tema de de los datos de cómo estamos en el tema de diabéticos. San Martín, hasta el año 2021 ocupa el primer lugar como región en pacientes con diabetes. Es algo preocupante porque San Martín no tiene una falta de alimentos, al contrario, lo que está faltando, y quizás yo creo que este tema de charlas y capacitaciones va a ayudar muchísimo, el tema de educación alimentaria o cómo utilizar mejor nuestros recursos que tenemos en nuestra región, porque no es por falta de alimentos, sino es por un tema de desconocimiento alimentario. Y por muertes, por diabetes, San Martín ocupa ya el segundo lugar. En primer lugar está la parte de Madre de Dios. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Y siempre las orientaciones en el tema de nutrición y el Hospital Dos Tarapoto cuenta con nutricionistas que podemos apoyar en el tema de la consultoría, cómo podría ser la alimentación en este tipo de pacientes. Que un paciente bien controlado puede mantener sus glicemias controladas y puede vivir tranquilamente como cualquier otra persona, solamente que debería de tener un control en cuanto a la alimentación que debería de consumir. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ya hablando ya de definiciones, la diabetes pues es un desorden, como le dije, metabólico, ¿no? Acordémonos también que dentro de los órganos que se dedican básicamente a metabolizar tenemos al páncreas, ¿no? Un órgano que se encarga de producir una gran cantidad de insulina para que todos los niveles de glucosa obviamente se normalicen. Esa es la idea, ¿sí? La idea es que al páncreas como órgano metabolizador de alimentos hay que mantenerlo quieto, no dañarlo. Cuando nosotros dañamos este tipo de órganos que son tan importantes en nuestro cuerpo como metabolizar alimentos, consumiendo alimentos obviamente sanos, ¿no? Los trastornos metabólicos, utilizar carbohidratos adecuados para este tipo de pacientes, lo cual resulta pues en defectos de la secreción de la insulina, acción en la que hay que tener bastante cuidado y mantener siempre en los límites adecuados. Pero eso es básicamente una definición básica que la diabetes pues, es por alteración metabólica. Entonces acordémonos eso. Y de repente algunos se preguntará, ¿solamente el páncreas es un órgano metabolizador? No, tenemos distintos órganos que se dedican a metabolizar, llámese el hígado, el páncreas, ¿no? El mismo riñón, son órganos metabolizadores que hay que mantenerlos siempre cuidados para no tener ningún tipo de alteración. Siguiente. Bien, algunos de los síntomas en este tipo de enfermedad tenemos la polianuria o poliuria, que tienen muchas ganas de orinar, en este caso, cuando hay sensaciones de querer estar orinando, 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 ¿no? La polidipsia, cuando hay mucha sed frecuente, la sed comienza a aumentar y cuando comienzan a tener una pérdida de peso considerable, básicamente en masa muscular, ¿no? Que es lo que bastante se pierde en este tipo de pacientes y hay que tener mucho cuidado. ¿Okay? Entonces, algunos síntomas básicos para ir, digamos, teniendo en cuenta si es que tenemos por ahí algún tipo de alteraciones, teniendo en cuenta estos síntomas, ¿no?
Siguiente, por favor. Otro de los síntomas en este tipo de enfermedades también, el hambre constante, ¿no? El cansancio, el paciente se siente muy fatigado, ¿no? La piel comienza a resecarse, infecciones muy frecuentes, básicamente en la parte renal también, algunas ulceraciones en los pies, heridas que no cicatrizan, ¿no? Una falta de sensibilidad en alguna de las extremidades inferiores, y se ve bastante en los varones el tema de la disfunción eréctil, ¿no? Esas cositas también se dan como síntomas en este tipo de enfermedad. Entonces hay que tener cuidado, esto se los pongo para que hay que cuidarnos si es que estamos pasando por alguno de estos síntomas que les estoy presentando. Siguiente. En cuanto a los tipos de diabetes, ¿no? Si bien es cierto he puesto dos, pero hay otro tipo también de diabético, que es la diabetes gestacional, que a diferencia del tipo 1 tipo 2, la diabetes gestacional es una enfermedad que con cuidados en la gestante se puede eso revertir. Simplemente el paciente deja de tener la enfermedad, y eso hay que tener bastante cuidado, si la mujer gestante sigue consumiendo después, ¿ya? Después del parto, simplemente chocolate, caramelos o comida chatarras, podría obtener la de tipo 1 o la de tipo 2, dependiendo obviamente también de la edad. La de tipo 1 no produce su propia insulina, y comienza desde la niñez, porque también hay niños diabéticos. Tengo yo la dicha, digamos, de tener pacientes, una dicha no tan buena, ¿no? De tener niños diabéticos, atendiéndolo de manera particular, ¿no? Niños de 8 años, 9 años, diabéticos, ¿no? Y en su gran mayoría, pues, se da también por tema de gen, ¿no? Familiares diabéticos, papá, mamá, familiar de primer grado, diabéticos. La de tipo 2, hay una deficiente producción de insulina o mala utilización de la misma, ¿sí? Y comienza generalmente después de los 30 años. Hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Cuidándonos. Y para que yo pueda, obviamente, saber si tengo o no la tengo, tengo que visitar en los establecimientos de salud, profesional de la salud capacitado, ¿sí? Con las pruebas obviamente de laboratorio respectivas, y descartar si es que tengo o no la enfermedad, ¿no? Y eso obviamente se hace solamente como prueba de laboratorio, utilizando el glucómetro, ¿no? O de repente en sangre determinar la cantidad de glucosa que podría tener. Perfecto. La siguiente, por favor. Algunos factores de riesgo, como se lo dije hace un ratito, siempre el tema familiar cumple un papel importante, ¿no? Si mis papás son diabéticos, hermanos, familiares de primer grado son diabéticos, la probabilidad que yo la pueda tener es alta. Hay que tener bastante cuidado en eso. No necesariamente, si tengo familiares diabéticos, yo la tengo que tener. Si yo tengo un cuidado adecuado de mi consumo alimentario, tengo un cuidado adecuado en mis controles en el tema de la salud, téngalo por seguro que no la tendrían la enfermedad, a pesar de tener familiares de primer grado con la diabetes, ¿no? Tener más de 30 años, el sedentarismo, una poca o no actividad física, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, ellos nos recomiendan que la actividad física debería de ser media hora al día. Inclusive en una de los recortes que tiene la misma Organización Mundial de la Salud, si por los tiempos que vivimos nosotros al corre-corre, como se dice, y trabajando de lugar a lugar, a veces no nos da el tiempo de hacer la media hora de actividad. Dicen que lo puedes compartir, o sea, 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde, 10 minutos en la noche, durante todo el día has completado tus 30 minutos. Entonces nos da esa ayuda, digamos, para poder mantener un no sedentarismo en la persona, una mala dieta, ¿no? Para eso ya el personal nutricionista, y nosotros aquí en la región de San Martín contamos con profesional nutricionista en los diferentes establecimientos de salud. Entonces es importante también de que acudan a un establecimiento de salud, hacerse un chequeo por parte de nutrición,
para poder ir descartando o ayudándonos en el tema de la alimentación para no tener esta enfermedad. Y obviamente tener pesos excesivos, ¿no? Para ello, y saber controlar el tema del peso, tiene que ser controlado sí o sí por un profesional en el tema de la nutrición. Y el Hospital Dos Tarapoto obviamente cuenta con un consultorio de nutrición de lunes a sábado que tranquilamente podrían hacer el uso, sacar su cita para que el personal nutricionista en el consultorio podría ayudarles en el manejo de su salud, en el manejo de sus dietas, ¿no? Siguiente, por favor. Algunas complicaciones en la diabetes, ¿no? Retinopatías, comienzan a bajar el tema de la visión, tener bastante cuidado cuando comienzas a ver borroso, ¿no? Una nefropatía, problemas en los riñones. Acordémonos, y hace ratito le mencioné que uno de los órganos metabolizadores también es la parte renal. Hay que tener bastante cuidado en el uso inadecuado de proteínas no aptas para el consumo humano. Existen, ahora en este mundo de los fitness, ¿no? Donde mucha gente acude a los gimnasios para manejo de músculos. Entonces, a veces el personal trainer, que no es un personal de salud, y eso hay que aclararlo bastante, siempre recomienda el uso de la proteína de una manera desinteresada, sin tomar en cuenta algunos, indicadores de salud. Simplemente utilizan la proteína con el fin de hacer que el paciente comience a ganar músculo en menos tiempo, ¿sí? Pero sin tomar en cuenta que el riñón, como una carga nitrogenal, obviamente lo va a transformar a toda esa proteína acumulada, ¿no? Que entra con L-carnitina, taurina, cafeína, etcétera, ¿cierto? En el cuerpo, puede alterar la parte renal. Entonces, eso podría ser como que tocar la puerta a una serie de enfermedades, y una de ellas, ojo, es la diabetes, ¿no? Ulceraciones en los pies, ver que las heridas no cicatrizan con tranquilidad y demoran en el tiempo, y algunas de ellas no cicatrizan. Gangrenas en las extremidades inferiores, ya comienza pues las heridas a necrosarse con materia, pus, ¿no? Hipertensiones arteriales descontroladas, ¿no? La hiperlipidemia, colesteroles elevados, y no solamente eso, sino también como en el caso del LDL, ¿no? Que es, digamos, una lipoproteína que cuando se altera o cuando los niveles son mayores, entre 140 en adelante, hay que tener bastante cuidado, porque eso puede hacer que las arterias se cierren con las grasas que ya recorren el torrente sanguíneo, cerrando, y eso puede provocar inclusive problemas de infartos o paros cardíacos. Hay que tener bastante cuidado. Disfunción eréctil, ¿sí? Y obviamente la diabetes gestacional, como lo mencioné hace un ratito, dentro de los tipos de alimentación, es una diabetes que se puede revertir si es que la gestante toma controles adecuados de alimentación, y eso lo hacemos aquí en el hospital. ¿Sí? La gestante que se va de alta, por ejemplo, recibe siempre la orientación por parte del personal de nutrición para manejar, digamos, alimentaciones adecuadas en casa y no revertir a una enfermedad de tipo 1 tipo 2, que de verdad es una enfermedad que no tiene cura, más solamente la podemos controlar. Siguiente, por favor. Algunos de los síntomas, como tema de diagnóstico, ¿no? Que sugieren diabetes o glucosa elevada en sangre. Cuando ya la misma glucosa está por encima de los 120 miligramos por cada decilitro en sangre, hay que tener bastante cuidado. ¿Sí? Algunos indicadores, por ejemplo, en pacientes hospitalizados, hasta 120 por un tema de estrés metabólico que sufre el paciente cuando está hospitalizado. Entonces los niveles de glucosa se elevan un poquito, ¿no? Por un tema de estrés metabólico. Entonces, si yo quisiera, digamos, controlar mis niveles de glucosa y hacer de que la enfermedad de la diabetes no se descontrole, sabiendo que la tengo, simplemente saber que la tengo y no quiero que se descontrole, tengo que mantener grado de estrés cero,
¿sí? ¿Cómo yo mantengo grados de estrés cero? Ahorita en el medio tenemos pues alimentos ricos en magnesio, alimentos ricos en zinc. Y aquí nuestra región de San Martín cuenta pues con alimentos ricos en zinc a nivel, por ejemplo, el sacha inchi, ¿no? Que es uno de los, digamos, de los alimentos propios de nuestra región, que su nivel de zinc también es elevado. Y eso puede, de alguna manera, a nivel del sistema nervioso central, controlar el grado de estrés. Sería una de gran ayuda también para mantener un estrés cero o un desestrés en la persona, haciendo que sus problemas o enfermedades metabólicas no se sigan haciendo más daño. Entonces, como ayuda sería obviamente eso. Y la siguiente, por favor. Y hay que tener pues un tratamiento y control, por ejemplo, medicamentos, insulina versus hipoglicemiantes, ¿no? El aumento de la actividad física, como le dije hace un ratito, 20 a 30 minutos al día, unas 3 veces por semana, es adecuado. Una dieta adecuada, verduras cocidas, frutas bajas en azúcar, ¿no? Y bajas en carbohidratos. Aquí yo quiero hacer una acotación porque hay personal, inclusive de salud, ¿no? Que a veces recomiendan cuando un paciente visita a un médico que no es nutricionista, a veces el médico sugiere el tema alimentario, a veces cortando en gran cantidad, digamos, de alimentos que podrían usarlo la persona. Por ejemplo, el hecho de dejar de consumir frutas, yo no lo veo adecuado, ¿cierto? El paciente debería de consumir frutas, pero sí frutas que podrían ayudar a mejorar el tema de la glicemia porque sus niveles de glicemiantes son bajas. Por ejemplo, yo voy a ir mencionando algunas de las frutas que podrían utilizar los diabéticos. Papaya, podrían usar manzanas, peras de agua, que son muy buenas, inclusive la granadilla en pacientes diabéticos lo podrían usar. En el caso, por ejemplo, de la piña, el mango, el melón, la sandía, donde los azúcares, en este caso la fructuosa, que es el azúcar de la fruta, son un poquito más elevados. Entonces, yo tendría que controlar eso. Inclusive los carbohidratos, en este caso los complejos, tenemos por ejemplo los panes integrales, que lo podrían usar, las tostadas integrales, no en cantidades así enormes, adecuadas, pero sí controladas. ¿Y eso quién te lo dice? Obviamente el nutricionista. Consumir una tostada, 2 tostadas integrales con la dieta es adecuada, es buena, ¿cierto? Si yo veo que, por ejemplo, el paciente tiene un problema, aparte de la diabetes, tiene una dislipidemia, o sea, tiene una grasa elevadita, entonces voy midiendo la yemita del huevo, corto, voy dándole su clarita de huevo, ¿no? Entonces, de esa manera, puedo ir jugando con la alimentación, ¿sí? Puedo ir jugando con la alimentación, pero no dejando de comer. Y es algo importante que el paciente pueda consumir, como dice ahí abajito, 5 comidas durante todo el día. En ningún momento el paciente tiene que dejar de comer. Lo que sí hay que mejorar son su calidad de vida, hacer que el paciente consuma alimentos adecuados y en las cantidades adecuadas. La siguiente, por favor, les voy a mencionar cuáles serían esos horarios que deberíamos de manejar. Y ojo, que estos horarios son horarios no inventados por el nutricionista, sino son horarios fisiológicos que deberíamos más bien de adecuarnos a ellos, ¿no? No es bueno, por ejemplo, levantarme a las 9 de la mañana y desayunar a las 9 porque simplemente la parte de media mañana ya empezó. O sea, el cuerpo se activa cada cierto momento, cada cierta hora, para que reciba un alimento adecuado. El desayuno de 6 hasta las 7:30 de la mañana, inclusive en literatura dicen que hasta las 8 tú puedes desayunar tranquilamente, hazlo, ¿cierto? Pero como le dije, no es bueno si yo me levanto a las 9, 10 de la mañana y desayuno a las 9, porque esa es la hora de la media mañana. Y la media mañana solamente necesita calorías entre 100 a máximo 150. Y un desayuno, ¿cuántas calorías te aporta? Entre 300 a 350, a veces 400 y que pues añades algo más en el desayuno. Y eso hay que tener bastante cuidado. Por ejemplo, el uso de las leches. ¿En el desayuno es adecuado? Claro que sí. Lo único que hay que hacer es evitar la lactosa. ¿Qué cosa es la lactosa? Es un carbohidrato que lo único que podría hacer
es elevar los niveles de glicemia. Entonces, un desayuno con leche sin lactosa es adecuado. Tomar avena, quinoa, kiwicha, ¿sí? La maca, la soya, es adecuado. Entonces yo lo podría consumir en la mañana, le podría añadir de repente un quesito, ¿no? Un quesito fresco, inclusive hay quesos madurados sin sal. Entonces ¿qué estoy haciendo ahí? Ayudando a que mi parte renal no se haga más daño, ¿cierto? Podría usar algún tipo de edulcorantes en este tipo de pacientes, utilizar la stevia, es adecuada, o simplemente sin azúcar, ya está. Entonces, con eso ya podría yo pasar un desayuno saludable, ¿ok? La media mañana o la media tarde, que son alimentos que deberían de recibir fruta, verdura y yogur, es adecuado. Fruta, verdura y yogur. Ahora, ¿por qué las verduras tienen que ser cocidas? Hay que tener bastante cuidado en esto. ¿Por qué? Porque el agricultor, inconscientemente para cuidar una verdura, utiliza mucho los insecticidas, fungicidas, herbicidas y venenos. Paciente con alteraciones metabólicas es su propio veneno, ¿cierto? Entonces hay que tener bastante cuidado en utilizar, ¿ok? En utilizar las verduras cocidas. Y muchos se preguntarán, entonces, ¿cómo hago yo a una lechuga ponerla a sancochar? Porque obviamente la lechuga tú al momento de sancochar la vas a marchitar tanto que va a perder pues al 100% todo el nutriente. Basta que tú laves la verdura con agua tibia, estás desprendiendo una gran cantidad de elementos fosforados y que quizás podría hasta barrer parte de los nutrientes, pero yo preferiría sacrificar parte de los nutrientes con la finalidad, obviamente, de mejorar el tema de mi salud. Ahora, si yo consumo en abundancia, es mucho mejor. En el caso del brócoli, coliflor, beterraga, yo lo podría hacer, la zanahoria, todas sancochadas, pasadas por agua caliente o al vapor. La media tarde, acuérdense, de 4 a 5. El almuerzo, 12 del día hasta la 1:30 de la tarde, 2 de la tarde yo puedo almorzar. Como le dije hace un ratito, yo tengo que evitar mucho los carbohidratos en dieta. Entonces, ¿qué hago en el diabético? Aumento mi cantidad de verduras, ¿cierto? Aumento mi cantidad de verduras. Ustedes dirán, entonces carbohidratos no voy a consumir nada. No. Inclusive existen carbohidratos donde la cantidad de glucosa es muy baja. Perfecto, entonces voy mencionando cuáles de ellos, cuáles son los que tienen menos cantidad de glicemiantes. El camote. Yo preferiría consumir camote con verduras, un pollito a la plancha, tomar una sopita de verduritas, es adecuado. Entonces yo no estoy dejando de comer nunca, siempre hay que tratar de consumir las 5 comiditas durante todo el día, ¿ok? Eso hay que tener bastante cuidado. En la cena, de 6:30, 7:30, máximo 8 de la noche, el paciente ya tiene que cenar. Y es bueno consumir a partir de las 9, 10, 11 de la noche comida, ya no. Yo siempre lo pongo como ejemplo al cuerpo humano como si fuese una refrigeradora. Si tú guardas una carne fuera de la refri, al día siguiente, ¿qué sucede? La carne se putrefacta, la carne se malogra, se pudre. Igualito sucede en el cuerpo. Metabólicamente está demostrado que la cantidad de horas, por ejemplo, 8 de la noche, después de las 8 de la noche, que tengas hambre y consumir comidas sólidas, arroz, carnes, etcétera, puede eso alterar el proceso digestivo. Y al día siguiente, ¿cómo te levantas? Con indigestión, porque el alimento no digerió. Entonces hay que tener bastante cuidado en eso. ¿Qué podría tomar en la noche? Un caldito, es adecuado. Una sopita, es adecuada. Una taza de leche sin lactosa, una taza de avena, sí, es adecuado. ¿Por qué las frutas no son buenas mucho en la noche? Porque el cuerpo hace muy poca actividad, entonces no hay manera de cómo quemar esa cantidad de glucosa que tiene mínimo, pero la tiene, entonces se puede concentrar y puede hacer que los niveles de glucosa pues se eleven en la nochecita. Entonces, otra cosa, si yo quiero consumir frutas, yo recomiendo que sean picadas, trituradas, que no sean muchos en jugos porque siempre hay concentración de glucosa ahí, ¿ok? La siguiente, por favor. Entonces, es importante estas cosas que están pasando en el tema alimentario, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Una dieta balanceada, ejercicio adecuado, hemos dicho media hora de caminata al día, medicamentos cuando sea indicado,
¿sí? En el caso, por ejemplo, utilizan mucho la metformina para ese tipo de pacientitos. La idea, ¿cuál es siempre? La idea es que el paciente, mediante una alimentación adecuada, pueda tener un control adecuado de su salud. Acceso oportuno. Siempre visitar en un establecimiento de salud. Les sigo diciendo esto. El Hospital Dos Tarapoto cuenta con el consultorio de nutrición. Utilizarlo es bueno. No fumar, no tomar el alcohol, el tabaco, no es bueno en pacientes con algún tipo de complicaciones metabólicas. No es bueno eso, tratar de evitar. Siguiente, por favor. Algunos de los pasos, sí, algunos de los pasos para poder cuidar siempre el peso. Mirar qué y cuánto comes. Acuérdense eso siempre. ¿Quién te mide todo eso? El nutricionista te va a decir, de acuerdo a tu peso, qué cantidad de calorías vas a adecuar. Siempre visiten al nutricionista, ¿no? Presta también atención a lo que bebes, cantidad de agua. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, a los pacientitos diabéticos, pacientes renales, pacientes con problemas de sobrepeso, obesidad, que deberían de tomar el agüita siempre de la cáscara de la piña con la linaza, que es muy bueno para tener, digamos, riñones hidratados, hacer que la orina salga normalmente limpia, limpiando la parte renal, obviamente, ¿sí? Limitar los alimentos con alta densidad energética, muchas calorías en los pacientes diabéticos no es bueno, hay que tener que controlar eso. ¿Quién te lo controla? El nutricionista. Frutas y verduras en abundancia. Acuérdense que las frutas y verduras son buenas, que lo puedan consumir. Son buenas, pero acuérdense, frutas sancochadas, cocidas, pasadas por agüita caliente o al vapor, y las frutas solamente algunas, papaya, manzana, perita, pera de agua, durazno, nada más, incluyemos la granadilla, ¿no? Organiza tu alimentación y programas tus menús. Si comes fuera de casa hay que tener bastante cuidado, no comer en lugares que no te den garantía, hay que moverse siempre, caminar, acuérdense, media hora durante todo el día es lo adecuado. Lo pueden repartir 10 minutos en la mañana, tarde y noche y tienen sus 30 minutos. Vive con vida activa, duerme lo suficiente. ¿Cuántas horas es lo recomendable? 8 horas como mínimo lo que deberíamos de dormir, ¿cierto? Para que el cuerpo también se oxigene. Vigila tu peso toda la vida. ¿Quién te controla? El nutricionista te controla siempre el tema de tu peso y de tu talla, obviamente tu cantidad de grasa también, ¿ok? Siguiente, por favor. Bueno, y esto es un poco ejemplos, ¿no? De qué comer y qué no comer, ¿cierto? Si hay que consumir carbohidratos, acuérdense que sean integrales, que es muy sano. Pues la leche es bueno que la consuma, pero que no tenga lactosa, verduras cocinadas, entonces es bueno y saludable. En el caso de azúcares que los diabéticos podrían consumir, aunque yo siempre recomiendo 0 azúcar, pero algunos que les guste el azuquitar podrían utilizar la stevia, ¿no? Como ayuda, ¿ya? Al siguiente, por favor. Bueno, ahí hay ejemplos de cómo prepararse, ¿no? Su menú saludable, ¿sí? Ahí tenemos las verduras, las menestritas, ¿ya? Si pueden consumir a la planchita es mucho mejor que a la parrilla. A ver, muchos se preguntan, ¿será lo mismo consumir a la parrilla que a la plancha? No, la parrilla siempre hay presencia de carbón. Acuérdense, abajito hay una leña, hay un carbón que está siempre levantando una ceniza, ¿no? La ceniza, cuando se pega en las paredes de la carne, puede producir una alteración química, ¿no? El famoso cianuro. Hay que tener bastante, es cancerígena 100%, ¿no? Los panes integrales, ¿no? Las frutas que puede consumir, el agua adecuada, sus controles, hay que tener bastante cuidado, controles de la glucosa y mantener un peso obviamente saludable. Siguiente. Bueno, espero de que haya sido esto de gran alcance para todos ustedes. Yo de verdad, como nutricionista del Hospital Dr. Tarapoto, yo felicito al área de capacitación porque ellos siempre están muy preocupados en el tema de los distintos puntos que tengan que ver con la salud.
Obviamente nosotros como nutricionistas del Hospital Dr. Tarapoto siempre estamos a la vanguardia de ayudar, de tratar de difundir, digamos, conocimientos acerca de estilos de vida, manejar calidad de vida, manejar alimentos saludables, evitar temas de sobrepeso, evitar temas de obesidad. Entonces, es importante que nosotros visitemos en los distintos establecimientos, y el Hospital Dr. Tarapoto cuenta con nutrición en consultorio que podrían tranquilamente también visitar. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a todos y espero de que haya sido de mucho alcance esta parte del tema alimentario y obviamente esperando alguna pregunta por parte de ustedes, ¿no? A ver, hay una pregunta que dice ahí, para el paciente diabético, si se desinfecta las verduras ¿qué dice? Para comer verduras crudas sería recomendable. O sea, yo estoy entendiendo de que si podrían usar algún tipo de desinfectante de verduras, aparte de cocerlas o sacocharlas. Yo recomiendo una cosa, miren, ya por un tema de bioseguridad y eso hay que tener bastante cuidado. Los hipocloritos, que son obviamente la lejía, los cuidadores del tema, digamos, de bacterias en alimentos, no son los mismos entre un frasco y otro. Por ejemplo, voy a hablar de marcas, pero no estoy yo un poco con ellos, no tengo nada que ver. Clorox con Sapolio, cuando yo miro la cantidad de hipoclorito que hay entre uno y otro en lejía, no son los mismos. Uno tiene más que el otro. Entonces, si yo quiero utilizar gotas para poder desinfectar, ¿cierto? Para poder desinfectar la verdura, yo puedo elevar mi nivel de hipoclorito en unas y en otras puede ser más bajo, sabiendo algún tipo de desinfectante que podría usar. Entonces, yo podría correr riesgo. Entonces, yo recomiendo que las verduras cocinadas, sancochadas, pasadas por agüita caliente o al vapor, serían lo ideal antes de estar utilizando algún tipo de desinfectante, llámese lejía o hipocloritos en verduras, porque eso podría ayudarme a mí a tener algún tipo de alteraciones a nivel gástrico y eso no quisiera que sume, más bien me gustaría que reste la enfermedad. El paciente diabético con diagnóstico de tuberculosis, ¿no? ¿Qué tipo de frutas son las indicadas y en qué horario? Gracias, excelente ponencia. Bien, muchas gracias por esto, muchas gracias. Mira, los pacientes diabéticos con tuberculosis, como yo le vuelvo a repetir, hace un ratito estuvimos hablando de algunas frutas que podrían usar. Son las mismas: papaya, manzana, peras de agua, duraznos, granadilla, ¿sí? Que son las más usadas en este tipo de pacientes. Quizás lo que podríamos en este tipo de pacientes ayudar, que estas frutitas sean cociditas, ¿sí? Sean cocidas para poderle dar, o sea, tipo, ¿cómo se le llama esto? Fruta cocida, ¿no? Esa es la palabra, frutas cocidas, ya, frutas cociditas, y los horarios son la media mañana, que empieza desde las 9 hasta las 10:30 de la mañana, y la media tarde, que empieza de 4 a 5. Entonces, en esos horarios, yo podría ayudarme con frutitas en ese tipo de paciente. Inclusive, para ir variando y no darle frutas todo el día, puede ser un día de verduras cocidas
y un día de frutas, que podría ser una gran ayuda. Pero acuérdense siempre de las verduras que sean cociditas. ¿Ok? Muchas gracias, colega María Julia, por esa parte importante, ¿no? Excelente posición. Ya, buenas tardes, ¿no? A los pacientes con obesidad y tratamiento con insulina. Muy bien. Sobre pacientes que presentan obesidad y reciben tratamiento con insulina, ¿qué alimentos les ayudan a controlar mejor el peso? Asimismo, el paciente con resistencia a la insulina y ovario poliquístico, ¿no? Estamos hablando de alimentos, básicamente alimentos en forma general. Acuérdense que, por ejemplo, un desayuno saludable en paciente con obesidad y que tiene de repente un tratamiento de resistencia a la insulina, ya, tratar en la mañana de utilizar siempre la leche sin lactosa. Eso es básico. ¿Ah? Leche sin lactosa. Ahí es cero azúcar, inclusive la insulina tampoco lo podrían usar este tipo de pacientes. Entonces, antes de pasar al tema de los alimentos, yo quisiera decirle a esta persona, a María García del Centro de Salud de Uchiza, que hay que tener que mantener las 5 comiditas durante todo el día. Acuérdense que el cuerpo está hecho para que metabólicamente trabaje en los 5 elementos horarios adecuados. Voy a hacer un pequeño ejemplo. ¿Qué pasaría? Y es por eso que a veces las personas comienzan a tener una resistencia a la insulina. ¿Qué pasaría si hoy día yo me levanté a las 9 de la mañana y resulta que me gustó levantarme a las 9 de la mañana y todos los días a las 9 de la mañana me levanto? 9, 10 de la mañana y desayuno a esa hora. O inclusive me paso directamente a la media mañana, ¿sí? Y comienzo a consumir la media mañana en adelante. Y el desayuno lo obvié. Simplemente no lo consumí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que el cuerpo deja de consumir alimentos justo en ese horario? La respuesta es no. ¿Por qué les digo esto? El cuerpo está hecho para que metabólicamente también almacene cierta cantidad de nutrientes. Perfecto. Almacene cierta cantidad de nutrientes. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el momento del desayuno y tú no le das? Coge de tu reserva alimentaria. ¿Y saben lo que pasa cuando comienza a coger de tu reserva alimentaria? Está dañando una parte metabólica de tu cuerpo, que es el páncreas. Acordémonos, el páncreas es es un órgano que se encarga de producir una gran cantidad de insulina para tener que normalizar el tema de nuestra glucosa. Pero ¿qué pasa cuando yo lo altero? Simplemente el páncreas comienza a, digamos, a alterarse en el tema de la producción de insulina. En algunos casos acelera más, haciendo que nuestra glucosa se eleve, ¿sí? Y inclusive ya ni la insulina ya puede ahí controlar eso. En algunos casos se vuelve resistencia a la insulina. Ni siquiera la insulina ya la podemos utilizar en ese tipo de pacientes y comienza pues a alterarse, ¿no? Entonces yo les recomiendo, en primer lugar, ese horario que les he puesto ahí, tenerlo como almanaque, ¿cierto? Y cumplir sus 5 comidas durante todo el día. Leche sin lactosa en el desayuno, ¿sí? Es adecuado. No utilizar ningún tipo de edulcorantes, no es bueno en ese tipo de pacientitos, ¿sí? Todo sin azúcar. Podríamos usar de repente una galleta o tostadas integrales. Utilizar la clara del huevo es bueno. La gran mayoría de los pacientes que hacen resistencia a la insulina comienzan también a dañar la parte renal y puede hacer que también la dislipidemia se eleve, o sea, grado de colesterol elevado. Entonces, quitarle un poquito la yema del huevo y solamente utilizar la clara. ¿Ok? Entonces, podemos utilizar la clara de huevo, una galletita o tostadas integrales, utilizar la leche sin lactosa o avena, ¿cierto? O sea, que no tenga lactosa o avena o también la quinoa, que es adecuado, y nada más. La media mañana, acuérdense de las frutas o verduras cocidas,
fruta cocida, verdura cocida, que yo podría utilizar. Los almuerzos, evitar todo tipo de carbohidratos, inclusive no lo podría usar ni el camote, solamente verdura cocinada con un pollito a la plancha, suficiente, aumentar la cantidad de verduras, ¿ok? ¿Podrían utilizar la sopita de verduritas? Claro que sí lo pueden utilizar, ¿sí? Pueden utilizar sopa de verduras, un pechito, no utilizar carne de res en ese tipo de pacientes. No es bueno utilizar inclusive los pescados de la costa, porque creo que está hablando de Uchiza. Los pescados de la costa son pescados de mar donde la cantidad de sodio es muy elevada, ¿sí? Entonces, y además no son frescas. Hay que utilizar lo de tu zona, pescado de la zona y frescos son los adecuados, ¿sí? Entonces, es importante también eso, ¿no? La media tarde, al igual que la media mañana, utilizar frutas cocidas con verduras cocinadas. Y en la noche una taza de leche o avena o un caldito sano, ¿sí? Con de verduras, es saludable también que lo puedan hacer. Entonces, espero que haya sido eso también de tu ayuda. Buen día. Paciente adulto mayor recuperado con TBC, con neuropatía diabética y bajo peso. ¿Cuál sería la dieta más óptima para ganar peso y mejorar su sistema inmunológico? Miren, es un paciente adulto mayor. Hay que tener bastante cuidado con el uso de la proteína, ¿cierto? En este caso, a ver, si yo quiero utilizar ¿cómo se llama esto? La proteína, la glucerna, ¿cierto? Yo podría utilizar glucerna en este tipo de pacientes para aprovechar el nivel proteico que me va a aportar por cada medida o por cada taza de glucerna en este tipo de pacientes. Entonces es recomendable que este pacientito pueda tener, ¿sí?, la glucerna. Ahora, la glucerna es recomendable que aparte de la dieta, eso no puede reemplazar a la dieta en sí, el desayuno, almuerzo y cena la tiene que ser de cajón. Suplemento añadido a la dieta, por ejemplo, 10 de la mañana su glucerna, 8 de la noche su glucerna, 2 veces durante todo el día. Es recomendable para poder ir ganando la proteína adecuada y el paciente evitar de que siga bajando de peso. Y la dieta, ya lo he mencionado, ¿cierto? Las 5 comiditas durante todo el día, siempre verduras cocinadas, la fruta también cocinada, su paciente con TB, sí, y tiene una neuropatía diabética. Lo que hay que de repente aclarar si este pacientito adulto mayor está caminando, aunque yo lo veo que por ser adulto mayor y con un tema de neuropatía, son pacientes que mayormente están postraditos, sí, están postrados. Entonces, utilizar proteínas adecuadas podría ser hasta la clarita del huevo, también lo podría usar este tipo de pacientes, ¿no? Para ir ganando un poquito más de masa muscular. Sería en todo caso la ayuda, ¿no? Un paciente diabético puede consumir carnes rojas y si es sí, ¿cuántas veces? Mira, las carnes rojas son muy ricas en nitrógeno, acuérdense eso. Son muy ricas en nitrógeno. La proteína nace de la unión de sustancias nitrogenadas, entonces yo no podría acelerar mucho la cantidad de proteínas cargadas en nitrógeno porque ese riñón se va a perjudicar y se va a hacer mucho daño. Entonces yo no recomiendo mucho el uso de carnes rojas. Pollito, gallina, pescado, huevito son los más adecuados en carnes en este tipo de pacientes. ¿Está bien? ¿Es bueno incrementar alimentos ricos en proteínas a los pacientes afectados con ustedes? Claro que son buenos. Son buenos, ¿no? Las proteínas liofilizadas, proteínas adecuadas, de alto valor biológico, sí, son buenos poderlos utilizar. ¿No? Los pacientes diabéticos, ahora tenemos la ayuda del uso de la glucerna, la podemos hacer con toda la tranquilidad del mundo. Utilizar la clarita del huevo también es sano, ¿no? Pero ojo, son pacientes con TB controlados, ¿no? Porque hay pacientes con TB con una neumonía. Acuérdense también que el huevito contiene albúmina, ¿cierto? Que está justamente en la clara del huevo. ¿Y la albúmina qué cosa es? Es un alergeno que puede de alguna manera acelerar el cuadro alérgico en ese tipo de pacientes, pero si es un TB controlado, lo puede hacer con toda la tranquilidad del mundo. No entendí bien, por favor, por qué darle a un paciente diabético frutas y verduras cocidas y no crudas. Miren, las verduras
las verduras cocidas, como les dije hace un ratito, vienen cargando lo que la chácara nos da, ¿no? El agricultor inconscientemente utiliza mucho los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, inclusive la tierra tiene que ser tratada para que sea fértil, ¿no? Llámese la urea. Sí, o sea, nosotros utilizamos mucho acá los alimentos transgénicos, ¿no? Que son alimentos que ya son genéticamente modificados, que eso puede alterar color, olor, sabor y textura, presentándote inclusive un buen producto a la vista, ¿no? A la vista, pero estamos llevando todos los fertilizantes, insecticidas, fungicidas que pueda tener el alimento. Entonces, para evitar eso, someterlo al calor, a una temperatura de unos 30, 40 grados centígrados, podemos hablar de que casi un 80% de los elementos fosforados se pierden. Entonces, yo prefiero perder parte de algún nutriente, utilizar cero fosforados, cero los elementos químicos, y obviamente me estoy llevando un alimento adecuado a mi cuerpo, y mucho más todavía en pacientes con temas de diabetes que ya tienen una alteración metabólica. Perfecto. Paciente diabético puede tomar, dice, magnesol para su sistema inmune. Miren, a ver, va a depender mucho de la edad, ¿no? Puede tomar chocolate, dice chocolate amargo, no. A ver, el paciente diabético puede tomar magnesol. Mire, el magnesio y el zinc, vamos a hablar un poquito acerca de la utilización del magnesio y el zinc, porque ahora está de moda utilizar magnesol. El cuerpo está hecho para que metabólicamente también produzca minerales. Uno de ellos es el magnesio y el zinc. Cuando nosotros, el magnesio y el zinc se nos va, o cuando lo perdemos, cuando llega el estrés, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para contrarrestar? Utilizamos magnesol para tratar de cubrir el requerimiento que hemos perdido durante el estrés. Ahora, el magnesol, como ayuda, podría ser, pero yo les digo una cosa, yo puedo utilizar mi recurso alimentario para mantener un estrés controlado. Les dije hace un momento el uso del zinc, como en el caso en el omega, que hay bastante zinc. Podríamos utilizar el omega para que a nivel del sistema nervioso central poder ir controlando nuestro estrés. No está de más, no es malo, pero acuérdense que son minerales. Los minerales básicamente se van a ir y concentrar en la parte renal, que hay que tener bastante cuidado, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Entonces, yo recomiendo que hay que utilizar mucho la parte alimentaria más que la parte medicamentosa, ¿no? Que no está mal, pero yo prefiero más ir por la parte natural. Y puede consumir chocolate. El chocolate no, porque el chocolate aparte tiene mucha presencia de tartracina. Sí, la tartracina, para mantenerlo al chocolate duro, puede provocar ciertas alteraciones en el cuerpo, ¿no? Como el tema del cáncer, ¿no? Avena, quinoa, claro que sí. La panela, siempre y cuando esté, obviamente, las glucosas controladas, ¿no? Acuérdense que si ya tiene un problema de neuropatías, un paciente ya es bien difícil que puedan utilizar la panela. En este caso, utilicen solamente la stevia o sin azúcar, ¿no? Un paciente adulto mayor con diabetes y neuropatía diabética, pues toma hasta 3 veces al día el tramadol, ¿no? Por un intenso dolor, le puede afectar en algo los riñones. Miren, no me quiero meter mucho en la parte médica porque ya los efectos que tiene el tramadol, pero por conocimiento, el tramadol creo que es utilizado como el último recurso en el tema de calmar el dolor. Y sí he visto muchos pacientes que cuando utilizan el tramadol pueden alterar la parte digestiva. Más no he visto mucho en la parte renal, pero sí más en el tema digestivo, provocando náusea, provocando vómitos en algunos pacientes que lo han utilizado. Un paciente diabético puede tomar vitamina C o colocarse vitamina C. Claro, sí se puede. La vitamina C, acuérdense que es un controlador del sistema inmune, podrían consumirlo. Sí, no hay problema. Hay que tener bastante cuidado solamente en consumirlos en cantidades excesivas, porque la naranja y mandarina, que tienen un rico contenido de vitamina C, podría de repente, por la cantidad de fructuosa, porque son dulces, de repente podría alterar.
Tramadol solo una vez al día. Bueno, es parte médica, pero yo casi no tanto me meto en la parte médica. El tramadol yo sé que es muy fuerte en este tipo de pacientes, ¿no? Es muy fuerte. Entonces, tendría que tener en todo caso, si es que lo va a usar, una buena dieta. Una buena dieta. Y eso lo va a controlar solamente con el nutricionista. Sí. Ajá. Bueno, yo creo que está la pregunta. Sí, yo les agradezco a cada uno de ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Yo estoy muy contento y siempre pues apto para poder ayudar en el tema educativo, en los distintos temas que podríamos tratar, y nosotros, los nutricionistas del Hospital Dr. Tarapoto, siempre estamos atentos a aportar conocimientos en el tema educativo en las distintas enfermedades. ¿Ok? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre, Luis Enrique Farro Gamboa, ¿no? Soy nutricionista y de acá del Hospital Dr. Tarapoto. Muchísimas gracias. Gobierno Regional de San Martín. Somos tu gente.